Y vamos a tomar contacto con Raúl Sor, porque Hola, Fernando. Muy bien, ¿cómo estás tú? Lo que está ocurriendo en Jordania es bien interesante y tiene estos visos que de pronto se ven en las películas antiguas de peleas familiares entre la realeza, entre los emperadores, entre los nobles y las nobles para tratar de llegar al poder. ¿Qué es exactamente lo que está pasando y qué importancia tiene lo que ocurre en Jordania, Raúl? Tú tienes toda la razón, Fernando. Esto es Juego de Tronos. Exactamente, conspiraciones, las madres urden planes para que sus respectivos hijos lleguen al trono. Son dos medio hermanos, hijos de madres diferentes, y ambos hijos del rey Hussein, que murió en 1999, y que inicialmente iba a nombrar a uno de los hijos, a uno de los príncipes, como el heredero, el que iba a ser el monarca. Ese iba a ser Hamza, y el príncipe Hamza, pero en definitiva, en último momento, poco antes de morir, cambió de idea y puso al príncipe Abdullah, que hoy día es el rey de Jordania. Y por lo tanto quedó una inquina, quedó un cierto odio, resquemor entre ambos hermanos, medios hermanos, y esto... Ambos tienen una muy buena formación militar, los dos fueron a academias militares, fueron a las mejores universidades como príncipes herederos, y uno, por supuesto, que heredó el reino y ha gobernado en los últimos tiempos en un país que es un país absolutamente clave, pobre. No tiene ningún recurso, es uno de los pocos países del Medio Oriente que no tiene petróleo, no tiene ningún recurso especial, pero tiene la ubicación. Y hasta ahora ha sido, en términos relativos, un remanso de tranquilidad. Digo relativo porque en dos oportunidades han habido intervenciones extranjeras para mantener al reino hashemita, ese es el nombre de la familia real, de la casa real, y... una vez los israelíes y otra vez los británicos tratando de apoyar en forma distinta al reino, porque era un reino pro-occidental que actuaba como un freno y se interponía entre Siria y Egipto, pero en definitiva, con todo, ha sido un país relativamente tranquilo. Digo relativamente porque ha tenido sus sobresaltos, y entre los sobresaltos muy importantes del último tiempo ha llegado aproximadamente 1,5 millones de sirios que escaparon de esta terrible guerra civil que ha vivido Siria y que todavía no termina completamente. Y por el otro lado hay entre 3 y 5 millones, los censos son muy poco confiables allí, más cerca de 5 millones de palestinos. Y por lo tanto los palestinos son prácticamente la mayoría de la población, o están muy cerca de serlo. Y junto con los sirios ya constituyen definitivamente un volumen muy importante de población, y eso hace que en estas condiciones de pandemia, en que todos los países están sufriendo, y Jordania ha estado muy afectada por el virus, están en una situación de gran precariedad también económica, y este fermento llevó al príncipe Hamza, que está fuera del gobierno, a criticar en un hecho relativamente insólito, en estas monarquías, no diría que es absoluta, hay un parlamento y hay ciertas corrientes de opinión que se pueden expresar, pero la tolerancia es limitada. Bueno, en este tipo de monarquía, el príncipe Hamza dice que hay gran corrupción, que hay que hacer reformas profundas en el país, y esto es, por supuesto, sentido como una agresión, una puñalada contra el trono, y el príncipe Hamza es detenido en su domicilio, está bajo detención domiciliaria, una veintena de personas han sido arrestadas, y el gobierno en Jordania dice que hay un intento de golpe de Estado. En forma inmediata, todas las monarquías de la región reaccionan a favor o en respaldo
del rey Abdullah, es decir, ahí actúa un resorte corporativo, por así decirlo, es decir, todos defienden sus coronas y las defienden colectivamente, pero también una serie de países como Rusia y otros salen a apoyar al gobierno, al reinado de Abdullah, y de momento parece que el intento, o lo que el gobierno llama este intento de golpe de Estado, no fructificó, pero cuidado que estas cosas son semillas de crecimiento lento y quizás para el príncipe Hamza lo que él ha ganado en esto, aunque no consigue desplazar al trono, él aparece ante la población como un justiciero, como alguien que reclama por los derechos del pueblo. Sí, ahora, esto no es algo que hayamos conversado, Raúl, solamente girando en torno a Jordania. Lo conversamos en algún momento dado en torno a lo que pasaba en Arabia Saudita. Acuérdate tú cuando matan a ese periodista estadounidense árabe, ¿te acuerdas? Khashoggi. Ahí había toda una discusión sobre quién era el que había dado la orden de matarlo y se cruzó una serie de pugnas dentro de la familia real saudí, que también se movió un poco la cosa y después se estabilizó. Pero ¿qué hace, por ejemplo, que estas realezas de Medio Oriente tengan la estabilidad que tienen? Es como la realeza europea, es la línea de la sangre, es el poder delegado familiarmente, o también tienen, como tú lo dijiste en un momento dado, tienen variables de conveniencia geopolítica tan importantes que finalmente llegan a acuerdos con montones de otros países que, entre otras cosas, los defienden cuando tienen problemas, digamos. Efectivamente, ellos están en una encrucijada geopolítica en la región en que a nadie le conviene demasiado tumbarlo y dadas las condiciones es mejor mantener la estabilidad, aunque no sean regímenes tremendamente populares y es claramente, no es un gobierno muy popular, ha tenido sus altos y bajos, y bastantes bajos en muchos casos, y la acusación de corrupción tiene fundamento por parte del príncipe Hamza, de manera que cuando él plantea eso, él sabe que tiene algún respaldo. Entre las cosas concretas que se le acusa, es que él tuvo reuniones con tribus beduinas, y los beduinos son la espina dorsal del ejército jordano. Los beduinos son grandes guerreros, grandes peleadores, son muy buenos soldados, han dado prueba de ello frente a los israelíes. El hueso más duro que le ha tocado a los israelíes son precisamente el ejército jordano, que tiene un desempeño muy profesional, es un ejército formado por los británicos y con una gran disciplina y un gran espíritu de combate, y la mayoría de sus soldados provienen de estas tribus beduinas, y se le acusa al príncipe Hamza de haber estado reunido con estas tribus, y que tribus le dicen allí a las familias extendidas, ¿no? Son familias de 5.000 miembros, 6.000 miembros, 8.000, es decir, pero están todos relativamente relacionados, y eso los convierte en una tribu. Y bueno, algunos de ellos son combativos y tienen reivindicaciones, de manera que esa es la acusación concreta de conspiración que se hace contra él. Pero hay otro elemento muy, muy importante, Fernando, y que es la variable palestina. No se sabe exactamente cuántos palestinos, porque además mucha de la gente que entra a Jordania lo hace en el curso de conflicto, van donde familiares y no se registran, y por supuesto quien ha entrado clandestinamente a un país no quiere revelar su condición, de manera que no hay cifras muy precisas, pero se habla de un estimado de entre 3 y 5 millones de palestinos en Jordania. Y hay países que están interesados en resolver el problema palestino. Arabia Saudita es uno de ellos. Y una de las soluciones que se ha mencionado y que está en el aire es: ¿por qué no le damos Jordania a los palestinos?
y que Jordania pase a ser el Estado palestino y podría generarse un corredor desde Jordania con acceso a Cisjordania y con un acceso a Jerusalén y lo que hoy día se conoce como el West Bank, toda esa región, la Cisjordania que ha estado colonizando Israel, bueno, en su mayoría quedaría para Israel y los palestinos tendrían algunos enclaves allí y por supuesto serían los gobernantes de Jordania. Entonces se podrían establecer, según esta idea, una relación más normal entre Israel y los palestinos, que tendrían este Estado que no le estaría pisando los pies a Israel, por así ponerlo. Por lo tanto, hay algunas fuerzas en el Medio Oriente que ven esto con relativo interés, y esto se viene a reforzar esta teoría en ciertos sectores, porque alguien que se dice que fue un miembro del Mossad, él lo niega, pero bueno, que alguien de un servicio de inteligencia niega que haya pertenecido a él, no es la última palabra, y él le ofreció un avión al príncipe Hamza para que, si las cosas marchaban mal, pudiera salir él con su familia de Jordania. Y esto, no te puedo decir cuánto hay de cierto en esto, cuánto hay de especulación, pero créeme que como se llama al rumor, también se le dice, el teléfono árabe no ha dejado de sonar en el Medio Oriente con teorías especulativas de qué es lo que está pasando, pero sin duda este es un remesón bastante serio, y Jordania no había tenido, en sus 100 años de monarquía, no había tenido nunca un incidente de esta naturaleza dentro de la familia real. Ahora, ¿cómo toman los jordanos y la familia real jordana que otro país árabe como Arabia Saudita diga, oye, ¿por qué no Jordania en realidad se transforma en Palestina y que los palestinos gobiernen Jordania? No, porque Arabia Saudita no ha dicho eso ni lo va a decir. Estas son cosas casi, que... según lo que tú dijiste, estuvo casi a punto de decirlo, digamos. Está bien. Todo funciona a través de imputaciones, de sospechas, y quienes están en este tipo de complot, lo primero que se preocupan es de que no haya ninguna forma que los puedan incriminar o los puedan tildar de partidarios de esto o lo otro, porque además corres el riesgo de que el régimen subsista y el plan fracase, y entonces te has comprado un enemigo de por vida. Sí. Por lo tanto, no hay prueba. Esto yo te hablo de cosas que están circulando con algún fundamento, no me cabe ninguna duda, pero ¿cuánto de esto, es decir, cuál es el nivel de compromiso que tiene Arabia Saudita en este plan? ¿Qué participación tiene Israel? Israel ha prácticamente ignorado lo que está pasando en Jordania, y de hecho el ministro de Defensa, el señor Gantz, ha dicho, no, este es un problema interno de Jordania. Está muy lejos de ser un problema interno de Jordania. Por supuesto que cualquier cosa que ocurra en Jordania afecta el interés nacional y la seguridad nacional de todos sus países vecinos y especialmente Israel. Entonces, cuando le bajan tanto el perfil a una situación que obviamente es seria, aunque no sea, digamos, dramática, pero es seria, tú comienzas a sospechar de que hay otros intereses también.